espacio Voz para el Cambio, conversando con una académica colombiana de ahí de Cartagena de India, Nayibe Flores. Ayer estuvimos conversando ahí en la cafetería El Conde. Pusimos a circular un libro de Gonzalo Alvarino, un libro interesantísimo, un libro provocador, un libro, yo le decía ayer a Gonzalo, después que él hizo la presentación, que me parecía que como poeta es un hereje, son tantas cosas interesantes en su escritura que bueno, nos desafían. Saludos a Poncerrate, qué bueno que ya está con nosotros. Hemos estado conversando con Nayibe Flores sobre estos temas que compartíamos ayer, muy interesante. Ya ahí se está incorporando ella, Nayibe Flores. Nayibe, saludos. Aquí está Poncerrate, que ya logró conectarse, lo veo como con una camisa rosada en tiempo de Semana Santa. Eso es señal de que va a comer frijoles con dulce entre hoy y mañana, sábado, ¿verdad? Ya estoy preparado. Seguramente. Muy Saludos. buenos días, ¿cómo está? Un placer volver a conversar contigo. Gracias, igualmente. Estábamos conversando una parte institucional, derecho de esa población aborigen, autóctona de los indígenas en Colombia. Nayib quería terminar ahí una idea que estaba desarrollando, pero quiero ponerle una preguntita, además de lo que ya dijo. El tema del castigo personal, del uso del ático, del cepo y todo esto, ¿esa práctica le viene de ellos mismos, de sus ancestros, o la asumieron con la colonización? ¿De dónde le viene esa práctica? Esto lo engarza con la parte que estaba abordando Nayib. Bueno, gracias. Bueno, yo tengo un criterio propio, ¿verdad? Un criterio propio frente a este tipo de prácticas. Creo que el hecho de ese desarrollo, diríamos, de la colonización, el ubicar al indígena en estos espacios territoriales, a disposición de un español que aplicaba sus propias reglas, y sabemos diríamos, de lo que fue la colonización entre nosotros y las prácticas que igualmente tenían ellos con nuestros afrodescendientes, y era practicar precisamente este tipo de castigos de los látigos, ¿no? Entonces yo creo que a la par de que los indígenas sí lograron conservar, diríamos, mucha de su cultura y su propia idiosincrasia aborigen, yo creo que terminaron implementando prácticas que en última eran los españoles los que se las aplicaban, ¿no? Entonces yo creo que ahí se da esa fusión, diríamos, que permitió que ellos pues siguiesen practicando este tipo de conductas. Lo importante aquí yo creo es también ese diálogo que debe existir entre el Estado colombiano con nuestros grupos, el abrir esos espacios de poder comprender su propia cosmovisión del mundo e igualmente ir readaptando, ¿verdad?, ese tipo de costumbres a los nuevos avances. Porque también creo enormemente que si bien debemos conservar a los grupos indígenas, yo creo que tenemos igualmente una deuda para que su convivencia y habitabilidad en estos espacios territoriales propios también pueda tener algún tipo de dignidad y avance frente a la misma habitabilidad. O sea, no los podemos tampoco condenar a que continúen en ese abandono muchas veces en el que se les tiene, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una política también de que puedan tener un mejor nivel de vida, ¿verdad? Y los avances tecnológicos yo creo que tienen que permear también a estas comunidades sin llegar a perder esa propia cosmovisión, esas prácticas culturales que creo definitivamente es de una riqueza y que deben conservarse. Y que muchas nos deben permear a nosotros, ¿no? Porque muchas prácticas de ellos deberían permearnos a nosotros. Muy bien, muchas Nayib, gracias. Nayib, ayer conversábamos al respecto de que constitucionalmente hay un artículo, tú mencionabas el artículo 7,
que constitucionalmente le reconocía a cada uno de los espacios culturales de cada una de esas tribus en sus respectivos resguardos. Y comentábamos también que por qué no existe un requerimiento igual constitucional para los raizales y los afro allá, que constitucionalmente tuviesen también ese respaldo constitucional. Y veíamos que quedaron en el grupo grande de todos los habitantes colombianos, no tuvieron una particularidad como tuvieron los otros pueblos. Sí, bueno, iniciando comentábamos ya del artículo 7 y yo hacía una claridad enseguida y es, yo creo que el desarrollo legislativo ha sido distinto en Colombia para los indígenas que para los afro, e igualmente hacía una anotación y es, a los grupos indígenas se le ha dado una protección, diríamos, constitucional un tanto más amplia que a los afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, el desarrollo ha sido efectivamente distinto. Exponíamos aquí nada más con relación a los grupos indígenas, ¿verdad? Que igualmente se les dio una jurisdicción propia, ¿verdad? Una jurisdicción especial. O sea, dentro de la misma Constitución ya se establece una jurisdicción especial para ellos juzgar, diríamos, sus conductas en su resguardo, que era de lo que estábamos hablando. Con los afrodescendientes no pasó lo mismo, ¿cierto? Con los afrodescendientes, raizales y palenqueros, su reconocimiento igualmente como etnia está en el artículo 7, ¿cierto? Es allí donde se sustenta también esa diferenciación, diríamos, que se hace con estos grupos. Pero el desarrollo legislativo, ¿verdad?, no les permite a ellos tener una jurisdicción especial propia, ¿cierto? No hay una jurisdicción especial. La Constitución del 91 establece en el artículo, un artículo que era transitorio, el artículo 55, que establece que se debe reglamentar, diríamos, cómo se va a poner en práctica precisamente y en ejecución esta garantía de derechos. Y a partir de ahí se expide una ley, ¿no? Con relación a los afros se expide una ley que es la ley 70 del 93. Esta ley, diríamos, es el marco legal, ¿verdad? Marco legal que permite a partir de ahí pues todo el desarrollo de derechos frente a los grupos afrodescendientes en Colombia. Y esta ley le establece unos derechos por lo menos al territorio colectivo. La ley entonces permite que estos grupos afro, que igualmente tienen unas particularidades y es el hecho de que igualmente tienen que tener, diríamos, esa descendencia ancestral afro, ¿verdad? Que tengan específicamente una identificación, o sea, se identifiquen como afro, y esa es una particularidad en Colombia que también es muy especial, ¿ah? Cuando yo hablo de la identidad, o sea, yo me debo identificar como afro, fíjense que el identificarme es un concepto subjetivo, no está atado a una raza. O sea, en Colombia el identificarme no está atado a una raza, significa yo no tengo por qué demostrar que, bueno, por mi sangre corre sangre afro, diríamos, o que tengo un genotipo que me identifique como afro, no está allí. O sea, yo subjetivamente me debo identificar que pertenezco, diríamos, a un grupo afro. Significa que mi genotipo pudiese ser perfectamente de una raza aria, ¿verdad? Blanca, pero yo puedo reconocerme, ¿cierto? Puedo reconocerme como afro. Lo que tengo que tener es una identidad con esa cultura, con esas costumbres, ¿verdad? De ese grupo en particular. Entonces, eso ha permitido ventajas y abusos también en nuestro país, ¿cierto? Con relación a ese aspecto de identificación dentro de los grupos afro. En desmedro a veces, las desventajas han sido a veces en desmedro de su garantía, diríamos, de los derechos políticos, ¿no? Porque también se les garantizó derechos políticos a los afro, ¿verdad? Entonces, diríamos que
el hecho de reconocer un territorio como, diríamos, un territorio colectivo, le permite a los grupos, ¿verdad? A los grupos que están plenamente identificados, el poder hacer esa declaratoria de territorio colectivo y la particularidad que tiene esta declaratoria es que entonces el territorio se convierte en propiedad del grupo. No se permitiría entonces internamente la propiedad privada de cada individuo sobre la tierra, sino que la tierra es de propiedad del grupo, ¿verdad? Colectiva. Claro está que sus consejos comunitarios, pues, diríamos, establecerían entonces también las reglas internas de cómo van a hacer esa distribución interna frente a sus distintos miembros, ¿no? Entonces, Eso, la comunidad afro, al igual que las comunidades indígenas originarias, tienen representación congresual. Sí, sí. Claro está que la indígena, fíjense, alcanzó un mayor nivel. Nuestro órgano legislativo tiene dos cámaras, o sea, nosotros tenemos dos cámaras, una que se llama Senado y otra que es la Cámara de Representantes. Entonces, los indígenas tienen representación en el Senado con dos curules y tienen representación en la Cámara, ¿verdad?, con una curul. Para los afro tienen representación en la Cámara de Representantes, no así en el Senado, ¿verdad? O sea, representación privilegiada, no especial. Entonces tienen dos curules en la Cámara de Representantes, pero sí tienen participación política, ¿cierto? Se les otorgó, diríamos, una participación política especial con esas jurisdicciones que se llaman jurisdicciones especiales. Entonces sí tienen representación. Qué bueno, adelante, don Alfonso. Adelante usted, don Ponserrate. Hay una particularidad. En Colombia se habla de una zona que se denomina Palenque. En casi toda Latinoamérica, los negros y una parte de nuestros indígenas tenían manieles, tenían maniguas y tenían palenques, que eran los que utilizaban los negros alzados en contra de los españoles, donde se reunían tanto los indígenas como los negros alzados para fortalecerse entre ellos. ¿Cómo sucedió allá en Colombia eso? Porque ustedes tienen una zona que se llama Palenque allá. Sí, sí, igualmente diríamos que independientemente de que pudiesen existir distintas zonas de Palenque, porque efectivamente el Palenque era como esa zona de refugio, ¿verdad? En el cual el afro escapaba de ese dominio español, ¿verdad? Y se ubicaba en esas zonas, ¿no? Independientemente de que pudiesen existir, diríamos, en el territorio colombiano distintos palenques, efectivamente hay una zona, ¿verdad? Hay una zona que se reconoce ya jurídicamente como un palenque y que tiene unas particularidades propias que han sido ya reconocidas en la ley, y es el hecho de que solo esa zona ya denominada hoy en Colombia Palenque tiene un lenguaje propio, ¿verdad? Un dialecto propio, el cual se pretende conservar, que se le ha permitido que en sus escuelas, porque ese es un derecho que también tienen, diríamos, los grupos afro, y es a la etnoeducación, ¿cierto? Etnoeducación implica que ellos, igualmente dentro de las escuelas que están en el palenque, su educación sería bilingüe, ¿no? Así lo establece más el artículo 9 constitucional colombiano, perdón, el 10. El artículo 10 constitucional, si bien está estableciendo que el castellano es nuestra lengua oficial, ¿verdad? Nuestro idioma oficial, sí reconoce inmediatamente que existen otras lenguas y dialectos en el país y que en esos grupos étnicos que tienen ese dialecto propio, la educación, diríamos, sería bilingüe, ¿verdad? Entonces, fíjate que en Palenque, que es el único, diríamos, de los grupos afros en Colombia que conserva una, diríamos, lengua propia, un dialecto propio,
las escuelas dan educación, diríamos, bilingüe, dan el castellano, pero también están dando su lengua palenquera. Entonces, esto pretende, diríamos, conservar, ¿cierto? Conservar precisamente esa tradición lingüística propia, ¿ya? Adelante, don Alfonso, hay que ir al cierre del programa. Sí, pero eso que ocurre en el Palenque con la educación bilingüe ocurre también en los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas también, o sea, nuestros resguardos indígenas tienen también sus propios dialectos. Y es más, hay que decir que cada resguardo indígena en última mantiene una tradición lingüística también distinta. ¿Ah? Significa que no es igual para todos, ¿cierto? No es igual para todos, sino que tienen referentes lingüísticos distintos, ¿ya? Pero también se conservan, diríamos, esa tradición lingüística en los resguardos también indígenas. Claro que sí. Muchas gracias a Nayibe Flores por esta participación tan interesante. Ya esperamos que ella nos autorice que en cualquier momento poder escribirle y que ya estando en Cartagena de India, pues también se pueda conectar con nosotros. Y quisiéramos ver el tema de Cartagena porque nos dicen que es una ciudad hermosa. He buscado algunas cosas ahí googleando. Pues, ok. Y pudiéramos conversar más adelante de la ciudad de Cartagena, toda la parte cultural, histórica y lo que conservan allí en términos de monumentos y de cultura, ¿no? Así que muchas Claro que gracias sí. por la conversación. Monserrate, ¿alguna opinión? No, volver a invitar a la maestra Nayibe Flores otra vez porque quedaron muchas cosas en el tintero que debemos seguir conversando, sobre todo en el plano cultural. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, ¿verdad? Que me siento honrada y con el mayor gusto estoy dispuesta a la participación. Aclaro, bueno, yo soy más constitucionalista, docente universitaria, dedicada más al área del derecho público y bueno, estoy abierta para hablar de esto en estos espacios, diríamos, de lo que es nuestra regulación constitucional en protección también, diríamos, de estos derechos. Entonces, con el mayor gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones, bueno, y que disfrute la estadía aquí en la República Dominicana, que nuestro país le agrade y que pueda volver Perfecto, un pronto, gran abrazo. compartir aquí de nuevo, ahí en la cafetera. Y Claro que sí, claro que sí. yo tengo un rillito en Bonao que es maravilloso en el centro del país, así que la invitación está abierta para cuando se pueda, en este o en el Bueno, próximo. claro Muchas que gracias, sí. Nayibe. Muchas Gracias. gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana.